Bueno, bárbaro, ya lo tenemos en línea, por supuesto, a nuestro primer invitado, al doctor Romeo, Esteban Romeo, que nos va a hablar de vida saludable, pero él es especialista, médico especialista en cardiología, y obviamente nos va a hablar cómo llevar una vida saludable en ese aspecto. Todos ustedes conocen a través de distintas presentaciones, el doctor Romeo se desempeña en la función pública, en un hospital público, se desempeña también en un hospital privado y también es investigador. Así que usted va a tener una fuente de información realmente con sabiduría. Así que le vamos a dar la bienvenida a Esteban Romeo, al doctor Esteban Romeo, al cual le tengo un aprecio realmente especial. Especial porque lo conozco hace muchísimo tiempo y sé de su bondad, pero también de su honestidad como médico. Muy, pero muy buenos días, Esteban, ¿cómo estás? Un gusto que compartas aquí este bloque en Libre Opinión. Y por supuesto agradecerte que te molestamos tempranito. Bueno, Carlos, buen día. Un saludo a todos, a toda la audiencia. Gracias por la presentación. Es un gusto para mí también poder transmitir un poco también a la sociedad desde este lugar para, bueno, para una vida más saludable y para transmitir un poco los conocimientos que vamos teniendo y vamos aprendiendo como para poder hacer una sociedad mejor y más saludable. Así Bárbaro. que bueno, teníamos hablando un poco de los controles y los chequeos y estas cuestiones de por qué estar un poco encima de la salud cardiovascular, con todo lo que eso conlleva, si uno de alguna manera pierde un poco el control de todo eso, ¿no? Entonces, habíamos llegado hasta acá más o menos en relación a que debemos hacer algunos controles de rigor, por ejemplo, tener una consulta con un cardiólogo, controlarse la presión arterial, hacerse un análisis de sangre para ver cómo están los lípidos, todo el perfil lipídico, cómo están las hormonas tiroides, eh, y sobre todo lo que tiene que ver con la glucemia, la hemoglobina glicosilada, que nos habla de cómo está el metabolismo de la glucemia. Todo eso influye, si no está controlado, de manera negativa en nuestro cuerpo, atentando contra la salud cardiovascular, sobre todo. Por eso es muy importante lo que veníamos hablando, ¿no? De controlarse y si eventualmente se requiriera medicación, bueno, tratarse, ¿no? Seguro, aparte, todo este tipo de laboratorio que vos sugerís está dentro del plan médico obligatorio, o sea que aquellos que tienen obra social o que concurren a un hospital público están exentos de pago. Correcto. Sí, sí, sí. La verdad que todo lo que estamos hablando siempre acá son, excepto algunos estudios puntuales que por ahí sí requieren de autorización, como puede ser una ecoestrés, una cámara gamma, en algunos casos una ergometría o un Doppler cardíaco, el resto son todas cuestiones de consulta habitual, de consultorio, con controles de presión y de un perfil de laboratorio básico. Correcto, correcto. Una pregunta que te le hice personalmente el otro día. Se habla mucho del tema de las vacunas y obviamente hay gente que está en contra de las vacunas porque dicen que es experimental, lo cual creo, yo no soy médico, opino como periodista, tienen cierta razón. Se viene avanzando en la investigación porque una vacuna necesita tiempo para consolidarse y para investigar y para sacar conclusiones, pero hay muchos que están desaconsejando que se den la tercera y cuarta dosis de refuerzo porque dicen que con las vacunas que se están operando en el país, que en este momento son Moderna, Pfizer y AstraZeneca, pueden conllevar problemas de miocarditis o pericarditis. ¿Qué hay de esto? Porque es importante que la población sepa, ¿no? Que no puede de alguna manera dejar de lado que estamos teniendo un rebrote del COVID y que realmente la vacuna ha salvado muchas vidas. Correcto. Bueno, vamos por parte. Lo más importante en cualquier conducta médica es la evaluación de la ecuación riesgo-beneficio. Digamos, acá hay que contemplar cuál es el riesgo sobre el beneficio. Entonces, planteándolo desde la vacunación, en este caso el beneficio que aporta estar vacunado es mucho mayor al riesgo, muchísimo mayor al riesgo. Lo que se habla de miocarditis está como un poco como todo mezclado. La miocarditis es
Es una patología que se da generalmente por virus, ¿está bien? Eso es la causa más frecuente. Ujú. Es una patología cardiovascular, sobre todo del corazón, que tiene que ver con la inflamación del músculo cardíaco, y a veces esa inflamación del músculo cardíaco también compromete al pericardio. Eso se llama miopericarditis. Ajá. La pericarditis sola es la inflamación del pericardio, que generalmente se llama idiopática porque no se sabe bien cuál es la causa en la mayoría de las veces, o si no, es viral también. Ajá. Cuando la inflamación del pericardio compromete también al miocardio, se llama miopericarditis. Y es algo bastante común de ver. En general, el transcurso de la evolución de la miocarditis es benigno, pero hay casos que son muy bajos que pueden llegar a ser fulminantes y se requieren de un trasplante cardíaco, pero es un caso por millón, más o menos. Entonces, se empieza a complicar la información con lo que tiene que ver con la estadística y la relación de costo riesgo-beneficio. Entonces, esto es lo que me parece que a la población por ahí les falta entender, y es como que va tomando palabras sueltas y quiere tratar de darle una forma. Entonces dice, bueno, las vacunas no están preparadas del todo, más el riesgo de miocarditis, más el riesgo, bueno, etcétera, etcétera, y saca una conclusión determinada. En realidad es así. Básicamente, el virus incluso de COVID puede afectar el miocardio. Y también hay miocarditis por COVID. Está descrito, hubo varios casos y se han publicado algunas cosas fulminantes también. Con la vacunación, todo lo que está publicado es que en ningún momento se puede contraindicar la vacunación por el riesgo de miocarditis. No tiene asedio científico eso. Puede haber pasado algún caso publicado, 2 casos publicados, 3 casos publicados en el mundo de miocarditis por la vacunación, pero nada más. No, puede pasar, sí, es posible, pero no probable, digamos. Eh, Entonces, en relación a eso, uno no debería no vacunarse por ese riesgo, estaría mal pensado. Pregunta, ¿no? Ha habido casos de muerte súbita, muchos atribuidos a la vacuna. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es cómo detectamos en nuestro cuerpo si hay alguna sintomatología con relación a esto que hablábamos de la pericarditis y miocarditis. Bien. Bueno, la primera pregunta que tiene que ver con la muerte súbita, no, la vacuna no causa muerte súbita y no hay una muerte súbita relacionada con la vacuna. Eso por un lado. Por el otro lado, podemos pensar en algunos casos, en algunos pacientes en particular, y al principio, cuando se empezó a vacunar masivamente, se encontraron que se había evaluado, y que creo que todos están al tanto, del riesgo de trombosis que podía haber. Cuando algo aumenta el riesgo de trombosis en un paciente que puede tener una predisposición a la trombosis, esta formación del trombo puede devenir en otras patologías agudas y graves, como puede ser un tromboembolismo de pulmón o como puede ser un infarto de miocardio. Ambas pueden llevar a una muerte súbita. Entonces ahí es donde termina relacionándose la vacuna con la muerte súbita. ¿Está bien? Pero Ajá. tiene que ver con otro proceso que está de fondo, que tiene que ver con la formación de trombos en un paciente predispuesto, que puede ser predispuesto por cáncer, predispuesto por predisposición genética a la formación de trombos, como puede ser un paciente con síndrome antifosfolipídico, o pacientes que no saben que tienen propensión a la formación de trombos, como pasa muchas veces, y que en este caso, por la vacunación, se da una serie de situaciones que generan un trombo en algún lugar, y ese trombo después puede migrar y generar una muerte súbita. Sí, es posible también, pero no viene al caso en relación al riesgo que te puede conllevar un COVID grave. Seguro, Eso es seguro. algo. Sí, gracias. Y esto quedó demostrado con la variante Omicron, que ya habiendo tanta gente vacunada, esta variante prácticamente no, yo fui uno de los afectados y prácticamente fue muy leve, una gripe muy leve, que obviamente dejó algunos rasgos por un tiempo, ¿no? Como el cansancio en Sí, mi caso, en mi esposa tos repetida, pero que ya a los 20 días al mes ya eso había sido superado, ¿no? Pero correcto. realmente aquellos que tienen algún tipo de enfermedad crónica, tener el virus potencializa la posibilidad de que eso se agrave, ¿no? Sobre todo aquellos que tienen síntomas respiratorios o cardiológicos. Sí, correcto. Y otra de las cosas que se vio al principio de la pandemia, al inicio, es que la obesidad
como estado de inflamación crónica llevó a una evolución muy tórpida de los pacientes y se vio mucho COVID grave en estos pacientes. Sí, La verdad que fue algo muy llamativo, donde se aprendió un montón al respecto y nada, remarcar otra vez que el COVID grave es grave y por eso es importante vacunarse, porque lo que uno hace con la vacunación es evitar las formas graves de la enfermedad. Lo mismo pasa con el sarampión, lo mismo pasa con la varicela, ¿está bien? Lo mismo pasó con la viruela. Entonces, la vacunación lo que intenta hacer es generar un estado inmunitario predispuesto a trabajar o a batallar contra una infección que avanza. Al principio va a avanzar, vas a tener tos, vas a tener todo lo que es lo respiratorio superior, pero cuando empieza la forma grave va a estar mucho más controlada. Ese es lo principal que hay que saber y por eso se indica la vacunación. sí, sobre todo lo vimos en la primera ola, ¿no? Cuando no había vacunas prácticamente. Claro, correcto. Las terapias intensivas estaban casi saturadas y Sí, sí, no se daba abasto para atender pacientes, ¿no? correcto. Y de hecho, después, incluso de la segunda vacunación, también se vieron pacientes graves, incluso muertos, Ujú. con vacunados. Entonces, no es chiste, por eso también se sacó la tercera y la cuarta dosis también. Entonces, se está, obviamente, está en proceso, se está evaluando también qué va a pasar y cómo va a ser el impacto final de todo esto. Pero el impacto estuvo y se nota, o sea, ha cambiado la curva de mortalidad significativamente. Sí, sí, hay que ver de ahora en más las consecuencias o virtudes que la vacuna ha tenido, pero como yo siempre digo, ¿no? Entre dudar entre la vida y la muerte, de decir que bueno, no, la vacuna me va a matar a 10 años, pero hoy estoy vivo, bueno, me vacuno, me vacuno. Sí, pero me parece que tampoco atribuir algunas cosas que no conocemos. O sea, una cosa es la idea popular, que puede ser y puede estar, existe, y otra cosa es pensar científicamente que esto puede llegar a causar tal y tal cosa. Sí, como muchas cosas que pueden llegar a... Es como darte un remedio y que pueda sufrir un efecto colateral que tiene un porcentaje muy bajo. Sí, bueno, puede pasar, Sí, pero sí. no por eso no voy a dejar el remedio, digamos. No, obviamente, obviamente. Hay medicación como por ejemplo, no sé, prostática, que si vos lees las contraindicaciones, habla de que hay un porcentual muy bajo de tal vez tener arritmias, tener muerte Sí, claro, súbita. Este, por supuesto. todo conlleva a que la medicación te soluciona un tema, pero si vos tenés algún tipo de patología en otro sentido, puede afectar esa patología. Pero bueno, pero eso nadie lo ve y nadie lo Correcto. materializa diciendo, ¿no? Sino que toma el remedio y no dice nada. Pero bueno, como las vacunas son lo que están en auge, hay ideología en el medio, Absolutamente. y eso contribuye a que haya gente que tal vez no se haya vacunado y que después no la haya pasado bien. Bueno, Absolutamente. ¿podemos redondear con algo más, Esteban? Sí, la otra pregunta que quedó fue los síntomas de la miopericarditis o de la Ah, pericarditis. bien, sí. En general, lo que ocurre es el dolor de pecho. Digamos, este es el motivo de consulta. El motivo de consulta es el dolor precordial. Y es un dolor que muchas veces se confunde con el dolor coronario, Ajá. que ya he hablado en programas anteriores. Entonces, el motivo de consulta es el dolor. Las características del dolor entre la pericarditis y la enfermedad coronaria tienen algunas diferencias, pero muchas veces es difícil darse cuenta. Entonces es importante hacer algunos estudios, ¿sí?, complementarios, como puede ser un Doppler cardíaco, y eventualmente a veces que incluso conlleva cambios electrocardiográficos parecidos a la enfermedad coronaria, son pacientes que terminan haciéndose un cateterismo cardíaco para ver cómo están las arterias coronarias. Y llegado el caso, no está mal, porque ante la duda hay que hacerlo, porque si vos tenés un paciente que viene con dolor de pecho y algunos cambios en el electro, es lógico pensar que puede tener enfermedad coronaria, con lo cual hay que ir a descartarlo. En general, lo que se va a ver, y es uno de los motivos por los cuales uno diagnostica, es que las arterias coronarias están normales. Y en la miocarditis es muy parecido, tiene un dolor que se asemeja al de la enfermedad coronaria, más que el de la pericarditis, es muy parecido, muy similar, así que desde ese punto de vista no se puede descartar,
cuando uno hace el control enzimático de las enzimas cardíacas, están elevadas, con lo cual uno ya piensa que el paciente puede estar cursando un infarto, pero cuando ve el electro no ve las características propias de un infarto o una enfermedad coronaria. Entonces ahí entra la duda. Si hubiera algún cambio o así el paciente persiste con dolor y con enzimas cardíacas aumentadas, también hay que hacerle un cateterismo y ver las arterias coronarias. Y en ese caso también se van a ver las arterias coronarias normales. Ahí es cuando uno termina finalizando con el diagnóstico de que es una probable miocarditis, que también va a verse en el ecocardiograma con algunos trastornos en la motilidad del corazón, de acuerdo a lo que esté afectado, o a veces todo en general, la disfunción del ventrículo izquierdo en general. Y Bien, termina poniéndose el sello con una resonancia cardíaca que tiene ciertas características propias de la miocarditis. bien. Bueno, ha sido muy completo el informe, espero que la audiencia obviamente lo tome en cuenta. Y también recordarles que esto va a estar subido en forma parcial, o sea, tu bloque, a YouTube, y ahí pueden verlo en la página de YouTube nuestra, Siempre en Domingo Radio, y por supuesto repetir también en Siempre en Domingo Radio, pero en Facebook también la entrevista. Así que muchísimas gracias, Esteban, ha sido un Bueno, gusto. Sabemos que las próximas semanas estás comprometido, pero bueno, no importa, siempre estás dispuesto a colaborar con este espacio. Muchísimas gracias, que tengas un excelente fin de semana, vos, toda tu igualmente, familia. Gracias, un fuerte abrazo abrazo grande. de parte nuestra. Gracias, gracias, gracias. Chao, hasta luego. Pasaba